Desde la Facultad de Medicina vamos a conversar acerca de diabetes y embarazo. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en el mundo y específicamente en Venezuela también. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ya para el año 2014 había una estimación de 422 millones de diabéticos en el mundo. En Venezuela, según el estudio EVESCAN, que es el estudio venezolano de la salud cardiometabólica, hemos observado que más del 50% de las mujeres venezolanas tienen obesidad. Aparte, tienen asociación de prediabetes y muchas de ellas inactivas. Con respecto a la diabetes o diabetes y embarazo, vemos que tanto la madre como el niño puede sufrir de complicaciones importantes que pueden poner en riesgo su vida. Con respecto a la salud materna, vemos que son más susceptibles a desarrollar preeclampsia, partos pretérminos, una prevalencia mayor de malformaciones fetales, infecciones puerperales, incluso también durante el embarazo, y aumenta la tasa de eventos tromboembólicos. Tienen un mayor riesgo que se dispara casi a 4 veces con respecto a la mujer embarazada no diabética y por supuesto complicaciones propias de la enfermedad, es decir, complicaciones tanto agudas como crónicas, sobre todo de retinopatía diabética y nefropatía. Con respecto al niño, bueno, desde el feto las complicaciones macrosómicas y ya cuando es niño, neonatal, tanto en el periodo neonatal como a lo largo de su vida, tienen mayor riesgo de hacer hipoglicemia, hipocalcemia, insuficiencia respiratoria aguda al nacer y son niños que a futuro tienen mayor riesgo de ser obesos y diabéticos. Existen ciertos cambios fisiológicos que podemos observar en un embarazo normal que son fundamentales para predisponer a una mujer a tener un mal control metabólico y más sobre todo si ya tiene el diagnóstico de diabetes. Una vez que se inicia el embarazo, hay un aumento de la sensibilidad a la insulina, con una tendencia discreta a la disminución de la glucosa plasmática, sobre todo en ayunas. Ya a partir de la semana 10, cuando todos los cambios fisiológicos se van presentando, hay una disminución de la sensibilidad a la insulina, que es mucho más evidente en la semana 28. A partir de la semana 20 esta sensibilidad a insulina disminuye y el hígado aumenta en un 30% la secreción hepática de glucosa. Todo esto nos conlleva a que se produzca cetosis acelerada en ayunas e hiperglicemia. Esta cetosis acelerada en ayunas sobre todo cobra una real importancia en la diabética tipo 1 embarazada que tiene más riesgo de hacer cetoacidosis diabética como complicación. Y en la tipo 2, estados hiperosmolares no cetósicos y cetósicos. Y además la hiperglicemia en ayunas, que es uno de los factores de riesgo durante el embarazo. Además tenemos presente durante todas las semanas de gestación aumento de ciertos mediadores tanto hormonales como neurohumorales, como lo es el lactógeno placentario, la gonadotropina coriónica humana, las hormonas como el estradiol y la progesterona, cortisol, leptina, sobre todo aquellas mujeres que además de diabéticas son obesas, la presencia del glucagón y el factor de necrosis tumoral alfa, que es un mediador inflamatorio que en conjunto con las otras hormonas señaladas son prodiabetogénicos. Para hacer un abordaje diagnóstico adecuado en la paciente diabética embarazada, que estamos sospechando tanto diabetes gestacional como pregestacional, el Manual Venezolano de Diabetes Gestacional, realizado en conjunto las 3 sociedades, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, de Obstetricia y Ginecología y de Endocrinología, se hace la recomendación formal para el diagnóstico de utilizar la estrategia de un solo paso, que es la manera más sencilla y práctica que tenemos disponible. Esta consta de dar a la paciente una carga oral de 75 gramos de glucosa vía oral para hacer el diagnóstico. Con respecto a diabetes gestacional, tenemos que hacer este despistaje de diabetes entre la semana 24, es lo recomendado, y hacemos el diagnóstico cuando observamos una glicemia en ayunas igual o por encima de 92 miligramos sobre decilitro. A la primera hora después de la administración de la carga de glucosa, glicemias mayores o iguales a 180 miligramos sobre decilitros y para la segunda hora mayor o igual a 153 miligramos sobre decilitro. Para el diagnóstico de la diabetes pregestacional, es decir, la que aparece antes del embarazo o debe diagnosticarse antes de que ocurra la gestación, aplicamos el criterio de una glicemia en ayunas igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitros y a las 2 horas post carga mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro.
¿Qué metas debemos tomar en cuenta? Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de una paciente embarazada con diabetes tipo 2, el objetivo principal es llevarle a los niveles de glicemia ideales para evitar complicaciones tanto macro como microvasculares y que tenga tanto un desarrollo y un embarazo con resultados adecuados. Entonces, para las metas que nosotros planteamos es que usted hace una glicemia preprandial, es decir, antes de la comida, y deberíamos tenerla igual o por debajo de 95 miligramos sobre decilitros, nunca por debajo de 70 miligramos sobre decilitros, porque este sería un valor de alarma para complicarse con una hipoglicemia. Luego tenemos que hacer las mediciones postprandiales, es decir, después de la comida, 1 hora posterior a la comida y 2 horas posterior a la comida. 1 hora postprandial debemos mantenerla igual o menor de 140 miligramos sobre decilitro y a las 2 horas menor o igual de 120 miligramos sobre decilitro. Una vez que nosotros hacemos el seguimiento de la paciente y al momento de la resolución del embarazo, nuestra meta es mantener estas glicemias entre 70 y 120 miligramos sobre decilitro, recordando que la paciente está en ayuno en ese momento para la resolución del parto, tanto por vía vaginal como por cesárea. ¿Qué tratamiento es lo recomendado? Lo fundamental es el tratamiento no farmacológico, el tratamiento nutricional es la base, donde nosotros tenemos que enseñar a la paciente cómo alimentarse. Lo sugerido es orientar a través, con el uso de especialistas como la nutrición o los nutrólogos, que son los expertos en poder enseñar a nuestra paciente a hacer el régimen dietético ideal que ella requiere. Además, tenemos que tener un seguimiento estricto del peso. La ganancia ponderal durante el embarazo es fundamental porque a mayor ganancia ponderal, pues más complicaciones y más hiperglicemias podemos ver durante el embarazo. El control obstétrico, es decir, el control prenatal, debe ser también multidisciplinario y lo recomendado es realizarlo cada 2 semanas. Cada 2 semanas hay que hacer el ajuste de los requerimientos del tratamiento en caso que requiera insulina o si no viene recibiendo insulina, pudiera eventualmente requerirlo durante el embarazo. Y además hacer una vigilancia estricta de las complicaciones tanto agudas como crónicas de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que debemos realizar periódicamente el fondo de ojo, donde nosotros podemos detectar de manera precoz algunos cambios incipientes de la retinopatía diabética y también de nefropatía diabética con el uso de la proteinuria a través de la orina de 24 horas y la microalbuminuria. A partir de la semana 36, el control obstétrico debe ser semanal y ir de la mano de los especialistas para evitar complicaciones. Además, debemos controlar los otros factores que pueden estar presentes, otros factores de riesgo. Uno de los más frecuentes es la obesidad y la hipertensión arterial. Debemos hacer seguimiento de la presión arterial antes, durante el embarazo y en el puerperio. La paciente debe ser entrenada para realizar un automonitoreo de la presión arterial en unas horas determinadas y con una técnica adecuada que debemos enseñársela. Y también tenemos disponible otras herramientas como es el MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial, que además de darnos los promedios de las presiones arteriales, nos puede dar una idea de cómo es el ritmo circadiano de nuestra paciente y poder aplicar cronoterapia, es decir, ajustar los tratamientos según el horario en que se presentan los eventos. El tratamiento farmacológico de elección y el recomendado por todas las sociedades científicas, expertos del área y guías internacionales sigue siendo la insulina. La insulina como tratamiento fundamental debemos indicarla sobre todo en aquellas pacientes las cuales tienen glicemias en ayuno en 2 oportunidades mayores o iguales a 95 miligramos sobre decilitros durante el embarazo. Adicionalmente que observemos que en glucosas postprandiales a las 2 horas ya las glicemias están por encima de 120 miligramos sobre decilitros. Esto nos puede hacer pensar que esta paciente requiere apoyo farmacológico con insulina. También otra medida importante que es necesario tomar en cuenta es la medición de la circunferencia abdominal fetal a través de la ecografía, la cual se mide en percentiles y cuando ya hay una presencia de una circunferencia abdominal por encima del percentil 70 es otro criterio a considerar. Con respecto a la farmacocinética de las insulinas, tenemos disponibilidad de varias moléculas. Tenemos tanto las insulinas humanas como los análogos. Hay mayor experiencia y más trabajo de investigación con el uso de las insulinas
humanas durante el embarazo. Tenemos la de acción rápida, como es la regular, y la de acción intermedia, que es la NPH. Ambas son consideradas categoría B en el embarazo, según la FDA. Vemos que tienen un inicio de acción, la rápida, entre 0.5 a 1 hora, con un pico de acción entre 2 y 4 horas. Y la intermedia, que también es clase B, que es la NPH, que tiene una duración un poco más larga, con una vida media y con un pico de acción entre 4 y 10 horas. Los análogos en el embarazo también allá hay bastante experiencia al respecto, sobre todo con las ultra rápidas, Lispro y Aspar, que si se dan cuenta es clase B ambas en el embarazo, y realmente hay buenos registros de uso sin malformaciones congénitas asociadas y sin complicaciones graves como es la hipoglicemia. Con respecto a los análogos de acción prolongada, hay buena experiencia y está en uso la Detemir, que también es clase B, que puede utilizarse 1 o 2 veces al día. Con Glargina existe la evidencia científica y trabajos ya con bastantes números de pacientes que ha habido muy buenos resultados sin presencia de malformaciones congénitas, pero no son lo suficientemente buenos, es decir, no hay suficiente evidencia científica con gran número de pacientes como para recomendarla, pero probablemente a futuro podríamos usarla. ¿Cómo indicar y cómo iniciar el tratamiento con insulina? Hay un cálculo recomendado, estandarizado, que se hace según los trimestres de embarazo. En general, la regla plantea que debemos hacer el cálculo de la siguiente manera. En general, la paciente que está en primer trimestre que requiere insulina, es decir, la paciente diabética pregestacional con altos requerimientos y con glicemias elevadas por encima de 200 postprandial y 126 en ayuna, generalmente son pacientes que van a requerir uso de insulina. En primer trimestre, el cálculo recomendado es a 0.100 unidades por peso, es decir, el peso de la paciente por 0.100 unidades nos va a dar el total de dosis de insulina durante 24 horas. Ya para el segundo trimestre se multiplica por 0.8 unidades y para el tercer trimestre 0.9 unidades. Por ejemplo, una paciente de 90 kilos que esté en el segundo trimestre, 16 semanas de embarazo, multiplicaríamos por 0.8 unidades y da un total de 72 unidades en total para 24 horas. Sin embargo, muchas veces al iniciar tratamiento con insulina no podemos de entrada hacer el cálculo por trimestre, sino que lo ideal es hacer el requerimiento base de estas pacientes porque en ocasiones solo hacen la glicemia en ayunas y no postprandiales. En este caso, ¿qué es lo recomendado? Inicie con 0.2 unidades por kilo de peso. Si la glicemia está aumentada solo en ayunas, indíquela pre-cena a una dosis menor para controlar las glicemias en ayunas. Luego, a través del uso de la glicemia capilar, con el automonitoreo de glicemia que debe hacerse la paciente, podemos ver los requerimientos con cada comida y en base a eso hacer el ajuste y la indicación con insulina rápida en cada comida. Una vez que nosotros calculamos el total de la dosis que requiere nuestra paciente durante 24 horas, debemos hacer lo siguiente. Esta dosis la dividimos en 2 partes. El 50% de la dosis representa la basal, que generalmente utilizamos la insulina intermedia o prolongada, y el otro 50% es la dosis prandial, es decir, con cada comida. Este 50% lo debemos distribuir entre generalmente las 2 o 3 comidas. Generalmente la paciente diabética tipo 1 debe administrarse insulina prandial rápida con cada comida. Muchas veces en la diabética tipo 2 solo es necesario en el desayuno y en la cena. Eso lo determinaremos según cómo vaya evolucionando las pacientes con el uso de la glicemia capilar. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Durante el embarazo, lo recomendado es hacer seguimiento de estos requerimientos cada 2 semanas, porque definitivamente cada 2 semanas los cambios fisiológicos hacen que el requerimiento de insulina aumente. Durante el parto o cesárea, la recomendación, como sabemos que la paciente en ese momento debe estar en ayuna, es hacer la resolución en la primera hora de la mañana, administrar solución continua con dextrosa al 5%, lo que representaría más o menos una infusión de 6 a 10 gramos por hora endovenosa. Eso nos mantiene una glicemia promedio adecuada tanto para el feto como para la madre durante el acto quirúrgico y que no haya complicaciones. También para hacer este monitoreo debemos
mantener las glicemias maternas a través del uso de la glicemia venosa o capilar entre 70 y 120 miligramos sobre decilitro. Y si es necesario, podemos hacer correcciones rápidas, o sea, correcciones con insulinas rápidas a partir de 120 miligramos sobre decilitro. Durante el puerperio, generalmente los requerimientos de insulina son mucho menores. Muchas pacientes es frecuente que usaban insulina durante el embarazo, ya en el puerperio no la requieren. Por lo tanto, hay que considerar suspenderla. ¿De qué dependerá eso? Precisamente de las glicemias que nosotros podamos medir durante las 48 horas siguientes a la resolución del embarazo. Con respecto a otros tratamientos farmacológicos disponibles que tenemos, que son los antidiabéticos orales, existen las siguientes recomendaciones. La metformina, que es una biguanida, el grupo de las biguanidas, es una molécula que se ha utilizado en el embarazo durante muchísimos años. Hay bastante experiencia con casos reportados en la literatura donde no ha habido grandes complicaciones ni malformaciones fetales. Solamente se han registrado casos de acidosis láctica al momento de nacer de los recién nacidos, mas sin embargo no es suficientemente importante como para suspenderla. Actualmente se recomienda, si la paciente viene recibiendo antidiabéticos orales tipo metformina antes del embarazo por aumento de la sensibilidad a la insulina o alguna otra indicación, lo ideal es mantenerla durante el mismo hasta la resolución del embarazo. Muchas de las pacientes que reciben metformina, del 30 al 40% en el embarazo van a requerir insulina en algún momento. Entonces, lo ideal es combinar la metformina con la insulina en algún momento del embarazo según las mediciones y los controles que llevemos. Otros antidiabéticos como las sulfonilurias se han usado, pero no hay evidencias claras como para hacer una recomendación formal. Hay algunos trabajos presentados por la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Española, donde se ha visto que no hay diferencias con respecto a las malformaciones congénitas con el uso de glibenclamida con respecto a la insulina. Tampoco hay diferencias en la vía del parto, ambas pueden, según indicaciones obstétricas, se puede resolver según la necesidad, y no hay aumento ni en incidencia de preeclampsia, macrosomías o mortalidad neonatal. Por tanto, pudiéramos concluir que cuando la insulina no es opción, no hay disponibilidad o se requiere utilizar algún antidiabético, la glibenclamida pudiera considerarse. ¿Cómo haríamos el tratamiento? Iniciar con 2.5 miligramos en la mañana, ir ajustando semanalmente hasta llegar a una dosis máxima farmacológica permitida de 20 miligramos. Lo recomendado es incluso hasta 10 miligramos. Por supuesto, aunque sabemos que este antidiabético pudiera usarse, la recomendación siempre en diabetes y embarazo es la utilización de la insulina, donde logramos un control más claro de la glicemia, con menos complicaciones y un seguimiento más adecuado. Lo importante, ante todo, en esta enfermedad, la diabetes, es que debemos detectarla antes del embarazo. De ahí la importancia de hacer consultas preconcepcionales, donde tanto el ginecólogo como el internista, que son los médicos del adulto, determinamos la salud de la mujer, vemos cuáles son las condiciones ideales y el momento ideal para quedar embarazada, cambiando, controlando los factores de riesgo, interviniéndolos para que luego al momento del embarazo tenga menos complicaciones. Una vez que quede embarazada, hacer un control prenatal estricto, trabajo en equipo entre obstetras, nutricionistas, internistas, endocrinólogos, con sus controles programados para que todo tenga un feliz término.